y ahí sí ya sale dentro del terreno de lo legal y se va a lo ilegal y a lo penal, ¿verdad? Cuando hay una mentira, una falsedad, un engaño, porque ese es el elemento de la estafa, todo esto ya es algo penal, tiene relevancia penal cuando se utiliza una acción ilícita para obtener un crédito. Hay un horario específico de embargo, tampoco tiene que ser a la fuerza, porque entonces están cometiendo otro tipo de acciones que sí pudieran ser delito, ¿verdad? No pueden forzar la puerta porque se estaría haciendo un ejercicio violento de un derecho. Se debe de hacer los embargos, ¿verdad?, de bienes inmuebles con el apoyo judicial. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Cultura Legal. Pues hoy vamos a hablar un poquito sobre un miedo muy común que tenemos como sociedad. ¿Cuántas personas nos hemos preguntado muchas veces qué pasa si no pago al banco? ¿Me pueden llevar preso o me pueden embargar? Es un tema que genera bastante ansiedad, mucha culpa y en muchos casos desinformación. Pero hoy vamos a aclararlo un poco con el abogado Moisés, que es especialista en temas civiles y también financieros, ¿verdad? Arranquemos con la pregunta del millón que nos hemos hecho muchas veces, muchas personas, y que es como, ¿una persona de verdad puede ir a la cárcel por no pagar una deuda bancaria? Dentro de los derechos consagrados en las constituciones de toda Latinoamérica, especialmente también en El Salvador, podemos notar que producto de los cambios que se hicieron con la Revolución Francesa y todo lo que conllevó, ¿verdad?, de los derechos civiles, se separó el tema de las deudas como un tema civil y no así un tema penal. Entonces, no tiene nada que ver con lo penal. Anteriormente a esa fecha sí, ¿verdad? A 1789 para atrás sí, quien tenía cierta cantidad de dinero que le ha prestado a otra persona, es decir, un acreedor a un deudor, tenía en juego la libertad del deudor, ¿verdad? Pero esto a través de esos cambios que se hicieron en las legislaciones de todos los países, se modificó esta situación y se reguló específicamente en la constitución de todos estos países que se iba a prohibir las deudas, que se iba a prohibir la prisión por deudas. En nuestro país, en la Constitución, en el artículo 27, textualmente así dice: se prohíbe la prisión por deudas, las penas proscriptivas, las infamantes y todas aquellas que dañan la dignidad de la persona. Entonces, lo que ocurre aquí es que hay una regulación expresa donde se prohíbe la cárcel por deudas. O sea que podríamos decir, y hemos estado leyendo un poquito, que en la mayoría de países de Latinoamérica las deudas bancarias son civiles y no penales, ¿verdad? Entonces eso significa que no se va a la cárcel por deber dinero porque en realidad no es un delito como tal. Definitivamente no se va a la cárcel porque no es delito, es uno de los derechos civiles, ¿verdad? El derecho de poder pedir o solicitar un crédito, ¿verdad? Eso es una materia civil, un área civil, no tiene nada que ver con lo penal. Y a la vez, abundando un poco también a esto, existen rumores quizás, ¿verdad? O existen acciones de ciertos tipos de personas que propugnan esto, o sea, que empiezan a decir de que si no paga se va a ir a la cárcel, se va a ir a prisión. Sí. Entonces creo que eso no ayuda bastante a esta situación, ya que empieza como a divulgar información falsa al respecto, ¿verdad? Pero por deudas no hay prisión, definitivamente. Entonces hay que quedar como claro y decir que la cárcel solo aplica cuando hay un delito, como fraude, estafa o falsificación en todo caso, ¿verdad? Exactamente. Allí sí es otro aspecto totalmente diferente, porque, digamos, si se hace un crédito, pero realmente, por ejemplo, se aprueba este crédito, pero la garantía en realidad, por decir algo, una casa, no le pertenecía a esta persona, entonces aquí entramos frente a una cantidad de delitos, o sea, no es solo uno, sino varios. Puede ser falsedad en el documento, ya sea ideológica, puede haber estafa o engaño, ¿verdad? Entonces ya ahí sí
Y ahí sí ya sale dentro del terreno de lo legal y se va a lo ilegal y Sí. a lo penal, ¿verdad? Cuando hay una mentira, una falsedad, un engaño, porque ese es el elemento de la estafa, todo esto ya es algo penal, tiene relevancia penal cuando se utiliza una acción ilícita para obtener un crédito. El crédito no tiene nada que ver, sino que es esa acción ilegal de falsificar o de engañar para obtener un crédito. Y eso sí es un delito, o varios delitos. Y entonces, digamos, podríamos explicar un poquito por qué tanta gente vive con el miedo de ir presa por una deuda. A veces principalmente es, bueno, en este caso, he visto ejemplos que es porque las llamadas intimidantes de los cobradores, porque pasan años en la lista como de deudores y siempre tienen el contacto directo de ellos o sus familiares. Así es. Creo que todos esos factores influyen bastante en que exista ansiedad frente a una deuda, ¿verdad? Y la verdad es que es como, o sea, difícil pues esa situación, porque creo que es nada más, digamos, es un mecanismo también para que la persona pague, ¿verdad? Sí. Y esto juega con la psicología de la persona más que con lo legal, ¿verdad? Porque no hay una, como lo dice la Constitución, no hay prisión por deuda. Y eso cae, digamos, en la desinformación de la gente. Exactamente. Por eso es que es como ellos le dan este uso a esa llamada, a esos mensajes intimidantes, para darle miedo a la población y para que ellos paguen. Es como un motivador intimidante. Para que pague, ¿verdad? Yo digo que les ha de funcionar, porque para sí. Que la Constitución diga que no hay prisión por deudas y ellos lo sigan utilizando, yo me imagino que es un mecanismo que sí le funciona a los gestores de cobro. Obviamente que aquí yo les voy a dar un tip también, ¿verdad? En la Defensoría del Consumidor hay un artículo, creo que es el 18, que habla de que cuando un gestor de cobro, una persona que les está cobrando una deuda, utiliza estos mecanismos, está incumpliendo esa norma y está haciendo un cobro abusivo, ¿verdad? Y esto se puede denunciar en la Defensoría. Sí, porque muchas veces tenemos como el caso de que dicen frases como esto ya es legal, va para demanda penal. Y eso no siempre es cierto. Nunca es cierto que vaya para lo penal si es una deuda en la cual el deudor no pudo pagar porque no tenía el dinero. Pero si ya hay un engaño, un ardido, allí sí es penal. Pero de lo contrario, y es lo que le pasa quizás a la mayoría de gente, considera esto como algo cierto, de que va a ir a prisión por no pagar, cuando en realidad lo que hay es un juicio civil, un juicio ejecutivo mercantil, en el impago de una deuda, un crédito que no se puede pagar, la persona que lo dio, o sea, el banco, si todo ha sido lícito, para obtenerlo, lo único que puede hacer es un proceso ejecutivo mercantil donde se está reclamando la cantidad de dinero. No se está diciendo que a la persona se va a ir a prisión por esa deuda, sino que solo se está pidiendo que se le pague al acreedor por medio de un bien o por medio de un embargo del mismo salario o qué sé yo, pero no en sí se está pidiendo la prisión, porque como les digo, eso ya quedó abolido mucho tiempo atrás, muchos años atrás, y eso no es procedente. Bueno, ya vimos como lo que no puede pasar si yo no pago una deuda, digamos, bancaria o algo más, pero digamos, ¿qué es lo que sí puede pasar si yo no pago una deuda? Ok, digamos, no hay cárcel, pero entonces, ¿qué sí puede pasar si yo no pago? Digamos, por ejemplo, aquí viene como lo importante y el banco, digamos, puede demandarme civilmente o, por ejemplo, reportarme en buros de crédito. Exacto. O algo así. Principalmente esas dos cosas. Justo estaba pensando en eso, ¿verdad? Un proceso civil en donde le pueden embargar los bienes a la persona si es que tiene bienes. Y si no tiene bienes, pues el salario. Y si no tiene salario, pues alguna cuenta que tenga. Okay. Alguna cuenta que tenga en algún banco. Todo eso se puede embargar para que el acreedor pueda recibir ese dinero de una manera judicial. Pero también a nivel de buró financiero, ¿verdad? Se malinforma. Pues, o sea, la persona que no paga realmente mal informada y entonces su vida financiera se va hacia el suelo, ¿verdad? Ya no va a poder hacer créditos. Entonces son de los efectos más notables y específicos que va a sufrir la persona que no paga, ¿verdad? Una deuda. Pero penalmente hablando, nada. Ok. Digamos que no, o sea, no hay que afligirnos como tanto porque exacto. Todo esto lleva un proceso legal, ¿verdad? Y no es algo inmediato. Es larguísimo. Ajá. El proceso civil que puede durar hasta 2, 3, hasta 4 años para hacer una adjudicación para que finalmente el acreedor tenga
el pago de la deuda. Sí. Y digamos algo clave que podemos como mencionar es que tengan en cuenta que un cobrador no puede embargarlos. Por supuesto. No puede embargar nadie más que un juez por medio de una orden o un mandamiento de embargo, así se llama. Y tampoco los puede arrestar, ¿verdad? Tampoco porque usted debe va a llegar la policía y lo va a detener, le va a poner las esposas. No, eso no. Exacto. Digamos, cuando sí hay problemas legales serios, por ejemplo, digamos, yo pongo un escenario, ¿verdad? Donde sí se pueda haber cárcel, pero no por la deuda en sí, sino por otras conductas. Por ejemplo, fraude, pedir un préstamo con documentos falsos, como usted nos explicaba anteriormente, o cometer una estafa, o el ocultamiento de bienes durante un proceso judicial. Exactamente. Todas esas son conductas delictivas. El alzamiento de bienes, ¿verdad? O acción pauliana, así se llamaba. Paulina es básicamente que usted se da cuenta de que lo van a empezar a embargar y antes de que llegue ese mandamiento, pero ya está presentada la demanda, usted empieza a transferir sus bienes a nombre de otras personas o a nombre de otras sociedades para que la acción de embargo, cuando llegue ahí, cuando verifiquen, ya no va a poder ser embargado nada de lo suyo, ningún bien. Pero esta acción, si se denuncia, ¿verdad?, conlleva un delito que se llama alzamiento de bienes. Ese es un delito. Es una conducta que nunca deben de hacer, tampoco mentir a la hora de presentar comprobantes de ingresos, por ejemplo, o declaraciones, o por ejemplo también en cuanto a la titularidad de algún bien inmueble. Todo eso sí hay que tener cuidado de nunca jamás hacer, porque allí sí los bancos no andan perdonando cuando ven un documento que es falso, ellos mismos son duros, porque ellos trabajan bastante con la confianza, ¿verdad? Y si ellos logran ver algún fraude o algo, eso definitivamente va a terminar muy mal. Y digamos en este caso, ¿qué podemos hacer si ya no puedo pagar? Por ejemplo, para las personas que nos están escuchando y tienen muchas deudas, en todo caso, ¿qué le recomendaría a usted? No, o sea, como por ejemplo no huir del problema, pedir como estados de cuenta claros o sea, me imagino que ya se puede llegar a algún acuerdo con Sí, el claro, banco. negociar es bien importante. La negociación extrajudicial está incluso aun cuando ya haya una condena de un embargo. Aún ahí se puede negociar en la fase siguiente, que es la fase de ejecución forzosa. O sea que el arreglo de pago debe de estar como una de las cartas siempre a utilizar en este tipo de procesos, número uno. Y número dos también, aparte de esto, hay que tener en cuenta que también hay otros tipos de salidas, como por ejemplo la prescripción de deuda. La ley dice que solo tiene 5 años el acreedor para iniciar un proceso de recuperación de ese dinero. Si pasan esos 5 años y no hizo absolutamente nada, no hay ningún pago de parte del deudor y esto se puede comprobar, entonces la deuda muere. O sea, ya no lo pueden reclamar. Eso es bien importante, la prescripción, así como también hay otro tipo de excepciones que hay que analizar en cada caso para pues ayudar a las personas también que se ven beneficiadas con este tipo de situaciones también, ¿verdad? El acreedor nunca cobró, entonces ya no hay deuda. Okay. Pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Importante también asesorarse legalmente antes de firmar Así cualquier es. documento, ¿no? Gran cantidad de y es deuda importante está así también no dejarse intimidar, que es Exacto. importante. Sí. Ya que también, como, o sea, lo conocemos, el miedo a veces nos paraliza, pero es más por la desinformación que nosotros tenemos. Exactamente, sí. Esas conductas de cobro tampoco, o sea, hay que denunciarlas, ¿verdad? Porque no es correcto. Sí pueden funcionar tal vez para ellos, pero crean una psicosis, un caos para el deudor que no es correcto, ¿verdad? Entonces, que se pueden denunciar en la Defensoría del Consumidor. Ok. Entonces, digamos, resumiendo, no vamos a ir presos por No. deber al banco. Nunca. Es un tema civil, no es un tema penal. Así es. No todo lo que hizo un cobrador es verdad. Así Y informarnos siempre va a ser nuestra mejor defensa. Así es. Solo vamos a tener unos mitos legales para finalizar esto y el abogado Moisés pues nos va a ayudar como a desmentirlo o decir que sí. Excelente. El mito 1, digamos, si dejo de pagar automáticamente voy preso. No, absolutamente falso, de falsedad completa. Sí, ¿verdad? Las deudas bancarias pues son civiles, no penales, nadie va a ir a la cárcel solo por deber dinero. Exactamente. El mito 2, el cobrador puede embargarme cuando quiera. No. Hay un horario específico de embargo, tampoco tiene que ser a la fuerza, porque entonces están cometiendo otro tipo de acciones que sí pudieran ser delito, ¿verdad?
no pueden forzar la puerta porque se estaría haciendo un ejercicio violento de un derecho. Se debe de hacer los embargos, ¿verdad?, de bienes inmuebles con el apoyo judicial. Lo tiene que llegar a hacer un juez con apoyo de las autoridades de seguridad, ya sea del tribunal o de la Policía Nacional Civil. No puede llegar el deudor de un solo, yo voy a derribar la puerta y voy a embargar aquí. Eso es falso. Debe existir un proceso legal previo, ¿verdad? Todo tiene sus reglas y sus normas, incluso para un embargo. Ok. Y el mito 3, digamos, si no contesto llamadas, el problema desaparece. Totalmente falso. Si no contesta llamada, el proceso va a continuar y no va a poder usted oponerse, que es lo que tiene que hacerse. A veces ignorar, digamos, la deuda no la elimina, sino que hay que informarnos y negociar, ¿verdad? Para proteger, más que todo, huir. La negociación es súper importante. Sí. Digamos, el mito 4, todo lo que dice el banco, el cobrador, ¿es ley? No. Siempre hay una fase en todo proceso en el cual se le da la oportunidad al deudor de defenderse. Okay. Tiene el derecho de defensa material, el derecho a oponerse, el derecho a presentar pruebas a favor de él en todo proceso de ejecutivo mercantil o de embargo. Sí, muchas veces son tácticas de presión, no de información tanto legal, real, ¿verdad? La mayoría de las veces. Sí. Digamos el mito 5, si debo dinero ya perdí todos mis derechos. No, para nada. De hecho, tiene que haber un juicio en el cual se respeten las garantías y se pueda todavía dar la oportunidad de un arreglo. Okay. No se acaba el mundo de una sola vez. Bueno, si ese episodio pues les ha gustado, les ha ayudado, pueden compartirlo con alguien y el abogado Moisés nos va a dar una recomendación final para las personas que nos están escuchando en este momento. Si ustedes enfrentan una situación en la cual les están haciendo este tipo de cobros, ¿verdad?, abusivos, les recomiendo que denuncien, pero que también se asesoren, ya que, escúchenme bien este dato, que es súper importante. Si hay un gestor de cobro que está haciendo este tipo de acciones, quizás hay un gran porcentaje de posibilidad que la deuda ya prescribió y quizás por eso está ocupando estas técnicas. Entonces, asesórate bien, lleva el caso a alguien que pueda pelear por ti una prescripción de deuda. Nosotros lo podemos hacer también por ti y terminar de una vez este gran problema. Ese es el consejo final. Entonces, asesórate bien si estás en una situación así, porque puede haber algo beneficioso al final. Llegamos al final de este episodio de Cultura Legal. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que el derecho está más cerca de lo que piensas y estamos aquí para ayudarte a entenderlo mejor. No olvides suscribirte, compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima en Cultura Legal.